Les pido que me acompañen en una oración y que pongamos este tiempo en donde debe estar, que es en las manos del Señor. Señor, hoy nos encontramos contigo para alabarte, para bendecirte, unánimes como congregación, como iglesia, para poder reconocer que tú eres Dios y que solamente en ti tenemos descanso y en ti tenemos todas las cosas que necesitamos realmente, porque en ti está la salvación, en ti está la gracia, en ti está todo aquello que nos es útil para la vida y la piedad. Señor, gracias porque podemos compartir con los hermanos para crecer juntos en una unidad, en un mismo sentir, en tu Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos lleva a toda confesión de pecado, al genuino arrepentimiento y a la alabanza y la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. En esta palabra que tenemos como testimonio para el Evangelio, bien sea para haberlo recibido o para predicarlo a las demás personas, y te pedimos, Señor, que podamos poner nuestra fe en tu verdad y solamente en tu verdad, en tu palabra, con corazones humildes, con corazones dispuestos a crecer, dispuestos al Evangelio, dispuestos a morir a sí mismos para glorificarte y para conocerte cada vez más, Señor, para poder vivir para tu gloria y de esa misma manera poder elevar esta oración en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos encontramos ya en nuestra cuarta lección de este estudio denominado La Gloria de Cristo. Y hoy continuamos con nuestra segunda parte de la gloria de Cristo en su señorío. La semana pasada tuvimos la posibilidad de ver al Señor Jesús, valga la redundancia, como Señor sobre las autoridades demoníacas, más bien sobre los demonios, y al Señor Jesús también como autoridad sobre el pecado y la enfermedad. Esa fue la posibilidad que tuvimos la semana pasada. Entonces fueron tres aspectos sobre los demonios, sobre la enfermedad y el pecado, y también lo vimos como juez dentro de esas mismas circunstancias. Hoy vamos a ver otros dos aspectos de ese señorío de Cristo, que es el señorío de Cristo sobre las tradiciones, sobre las culturas, y también el señorío de Cristo sobre todo, mejor dicho, si quedaba pendiente algo de lo que ya hemos mencionado, entonces eso, sobre todo lo demás. Es importante también para nosotros, a veces se nos pierde un poco, a veces un concepto de señorío, a veces es más fácil para personas que han podido vivir en momentos de monarquía o incluso de dictaduras, en donde hay un poder absoluto y monárquico. Nosotros no tenemos tal poder, nosotros gozamos de un Estado democrático en un poder dividido en tres ramas: político, jurídico, judicial, judicial, administrativo y político. Se me olvidó, son tres: políticos, administrativo, jurídico, legislativo. El punto es que hay una distribución de poderes y no hay un poder absoluto en donde alguien decida o tome ciertas decisiones o ciertas iniciativas y se tengan que hacer. Digamos que no es como funciona nuestro gobierno. Sin embargo, el señorío tiene que ver con eso, con esa autoridad o con ese poder que tiene una persona sobre otra persona o sobre una cosa en particular. Hablando de eso, va a hacer un paréntesis. Pueden ir por sus Biblias para ir repasando los versículos si no la tienen a la mano. Y por ejemplo, yo tengo pues poder o señorío sobre mi Biblia. La puedo abrir, puedo leer lo que yo quiera en determinado punto, la puedo subrayar, puedo hacer apuntes, inclusive si la quisiera deshojar lo puedo hacer porque es mía y tengo la autoridad, tengo el poder sobre ella. Y así se tiene que interpretar el señorío. El señorío es ese poder o esa autoridad absoluta que se puede tener sobre una cosa o sobre una persona, entendiendo este tema del señorío de Cristo como tal, como para su gloria, la gloria de Cristo en su señorío. También quisiera estaba pensando esta semana en particular con dos aspectos de los que vamos a trabajar. Vino mucho a mi mente, hablando del tema de las tradiciones o de la cultura, todas estas tradiciones familiares
Y digo familiares porque así eran que se tenían para Semana Santa. Hoy en día no son iguales. Hoy en día no se tiene, digamos que la misma concepción de lo que se consideraba Semana Santa, sobre todo para aquellos que tuvimos una herencia católica. Yo no me considero católico, aunque cumplí ciertos ritos de la Iglesia Católica o de la Iglesia Romana, más bien. Pero nunca fui realmente practicante o creí como tal ahí de nada. Pero lo que sí era cierto era que cuando llegaba Semana Santa, eso era toda una mezcla de ritos. Entonces, por ejemplo, no se podía comer carnes rojas, entonces lo que se denominaba la vigilia, que tampoco entiendo por qué se le denominaba vigilia, pues entonces no se podía comer carnes rojas. Entonces, pues lo tradicional que se hacía era el consumo de pescado para esa semana, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho que en mi barrio en particularmente no había comercio el Viernes Santo, por ejemplo. Viernes Santo no había absolutamente nada, nadie salía a la calle. Los días jueves y viernes eran considerados realmente muy, muy sagrados, por llamarlo de alguna forma, y no se podía hacer casi que nada, casi que nada. Lo único que se podía hacer era como que levantarse uno en un horario, limpiarse la cara, vestirse y salir a visitar los monumentos de las iglesias, los monumentos que se levantaban en la Cena del Señor y por la Cena del Señor. Eh, aún, y creo que para muchos les va a sonar el tema del mito del no bañarse porque se convertía uno en pescado. Estaba el mito de que si uno se bañaba, se convertía en pescado en Semana Santa. Era increíble, pero o sea, no se podía hacer nada. Se podía uno sentar a ver las películas que daban sobre la vida de José, sobre la vida de María, sobre la vida de Jesús, sobre la vida de todo el mundo, que muy distantes no eran películas bíblicas, sino unas personajes que por ahí se inventaban. Y eso es tradición, tradición. Realmente, tanto Jueves y Viernes Santo para nosotros que tenemos el trasfondo romano, era pecaminoso casi que cualquier cosa. Y el punto es que muchas tradiciones se mantienen y se consideran sagradas aún por encima realmente de lo que es sagrado o realmente reciban mucho más reverencia o adoración que el mismo creador, que en este caso particular para nosotros el Señor. Lo que les digo con estas tradiciones que teníamos romanas, muchas veces era el único momento en que tenía una persona para ir a la iglesia y el resto ahí para allá era parranda, 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 parranda. Ahora todo lo pasaron para la Semana Santa y es parranda santa también, o sea, ya ni siquiera esa semana hay una ida a la iglesia. Igual tampoco estaría bien y no serviría para absolutamente nada, pero sí muestra en qué están nuestros corazones. Y hay algo también curioso y es de dónde pueden llegar a nacer incluso estas tradiciones, que son tradiciones que salen muchas veces de cosas sin sentido. Muchas veces salen sin cosas sin sentido. Hace algún tiempo vi un estudio social, y el punto era que las personas llegaban a un lugar a presentar una entrevista de trabajo. Entonces llegaba una persona que estaba ahí sentada y llegaba otra a presentar su entrevista de trabajo, le recibían la hoja de vida y le decían que se sentara en la sala de espera. De tanto en tanto tiempo sonaba un timbre y cada vez que sonaba el timbre, la persona que ya estaba ahí se levantaba y se volvía a sentar. Volvió a sonar el timbre, se volvió a levantar y se volvió a sentar. Para el tercer timbre, la persona que llegó con su hoja de vida sin que se le dijera nada, ya se estaba levantando con la otra y se sentaban cada vez que sonaba el timbre. Al final estaban entrando 3 o 4 personas a presentar la hoja de vida y con el tiempo todos se levantaban y se sentaban. Ninguno sabía por qué. Ninguno sabía por qué lo estaban haciendo, pero se levantaban cada vez que sonaba el timbre. El personaje que inició esa acción de levantarse desaparece de la escena. Y ahí para allá, cada vez que entra un personaje nuevo, se levanta cada vez que suena el timbre y se va sentando. Al final se les preguntaba a la gente no tenía ni idea por qué se levantaba. Pero así más o menos funciona cómo se crean tradiciones. Puede ser que en algún momento el Señor se quería estirar las piernas y el pito le ayudaba simplemente como a tener una temporalidad y lo hacía. El pastor Fernando también en una de sus prédicas nos contaba que había una iglesia en donde todo el mundo llegaba y tocaba el calefactor de la iglesia y seguía. Entraba, tocaba el calefactor y entraba. Y nadie sabía por qué lo hacía, pero todo el mundo que entraba a esa iglesia lo hacía. Resulta que en un momento de invierno,
donde se encontraba esta iglesia, el calefactor se dañó y con el tiempo después lo arreglaron. Las personas para saber si iban a poder, o sea, más bien, si iban a tener calefacción o si iban a aguantar frío, pues entraban y tocaban el calefactor. Si lo sentían caliente, pues bueno, iba a ser agradable. Pues si no estaba frío, pues igual entraban. Pero ese tocar el calefactor se volvió en algo tradicional para esa iglesia. Así surgen las tradiciones. Muchas veces así surgen, de la nada y de las cosas más inverosímiles. Quisiera que me acompañaran al pasaje de estudio del día de hoy, que lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, como estudiamos Marcos también la semana pasada. Y quisiera, les voy a compartir acá mi pantalla. Yo les voy a poner algunos versículos, pero igual es bueno que tengan su Biblia a la mano para que los puedan ir siguiendo. Entonces, Marcos capítulo 2, versículos 23 en adelante, dice así: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, él y también sus compañeros, eh, cómo entró en la casa de Dios en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo, del día de reposo. La semana anterior, como les decía, habíamos venido estudiando, vimos un pasaje también acá en Marcos, un poco antes de esta escena, precisamente los primeros versículos del capítulo, perdón, los primeros versículos del capítulo 2, en donde Jesús sanó al paralítico. Ya habíamos visto cómo Jesús estaba todavía en la región de Galilea y se encontraba en la ciudad de Capernaum, como dice el versículo 1. Y ahí todavía nos podemos mantener un poco, por lo menos en la región de Galilea, centrados en este momento en la historia. También habíamos visto que Jesús, a través de estos dos primeros capítulos, ya ha hecho una fama, ya ha sido reconocido, ya ha hecho el llamamiento a sus primeros discípulos y ya aún gozaba de, digamos que la detracción de los fariseos. Ya se los había hecho de enemigos, porque en diferentes momentos igual también los había confrontado con sus costumbres, Al final de cuentas, como les decía, como este evangelio de Marcos es de acción y está mostrando a un siervo que es Dios en acción sirviendo a las otras personas, entonces ya han pasado diferentes milagros o diferentes obras que había hecho el Señor Jesús para comprobar toda su deidad, para comprobar su palabra, aparte de todo lo que hablaba, como hemos visto o como vemos acá en la escena del paralítico, cuando Jesús dice: para que ustedes se den cuenta que yo sí tengo autoridad para perdonar pecados, entonces hizo el milagro de la sanación al paralítico, ¿cierto? Y eso dio completa validez a las palabras del Señor. Eso es básicamente lo que estaba sucediendo acá. Y este tema de ratificar esas palabras daban o confirmaban más bien su deidad. Acompáñenme a Juan, al capítulo 10, los versos 37 y 38. Lo voy a leer de mi Biblia, no lo voy a poner en la pantalla, así que si me pueden acompañar en sus Biblias. Dice así, versículo 37 del capítulo 10. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya el Señor estaba hablando de su deidad, de que era el enviado y de su propósito y su misión en la tierra. Y acá lo que nos dice es que si no le creen a su testimonio, a lo que él está enseñando, a sus palabras, créanlo por las obras. Y en este punto de Marcos 2, ya Jesús había hecho suficientes obras como para estar demostrando o validando su palabra, toda su autoridad en su palabra, aún como perdonador de pecados. El Señor
en este momento, volvemos al punto de la región de Galilea. Capernaum es una ciudad bastante especial para Jesús porque Jesús al arrancar su ministerio, si bien es cierto, podemos ubicarlo en algún momento, que arranca en Nazaret, en la región en donde, o en la ciudad en la que él crece, ahí mismo en Galilea, él no, él es rechazado en esta ciudad de Nazaret, y por eso digamos que su centro de operaciones pasa a ser más bien Capernaum, un lugar en donde llama a sus discípulos, algunos de sus discípulos, y en donde hace muchos de sus milagros, mientras que en Nazaret realmente él no hizo muchos milagros, y de hecho hay no recuerdo muy bien el pasaje del Evangelio que dice que al final de cuentas él no ofreció muchos de sus milagros o de su ministerio precisamente en Nazaret porque la gente no lo creía, y es haciendo también como alarde al dicho que se tenía de que no hay profeta sin gloria sino en su propia tierra. Es decir, que en su tierra él no iba a ser reconocido como el Mesías, por lo menos de una forma tan fácil. Por eso, digamos que toma tanto protagonismo en este punto Capernaum. Pero más allá de eso, que es lo importante, es el encuentro que tiene acá el Señor en un momento, en un día particular, ¿cierto? Porque dice que aconteció en un día de reposo, un día de reposo. Resulta que, como vimos también ahí arrancando en el capítulo 2, había un grupo particular muy selecto, muy de primera, dentro de los seguidores de Jesús, que lo seguían todo el tiempo, y que eran los escribas y los fariseos. Ellos estaban pendientes de todo lo que enseñaba Jesús y de todo lo que hacía. Ellos lo seguían, no con fe, pero estaban tras sus pasos, tras su mirada. Y este grupo selecto siempre estaba en conflicto. Era inevitable el conflicto entre Jesús y los fariseos. Jesús levantaba la mano y los fariseos decían, vean, levantó la mano y no era lícito levantar la mano. Eso era lo que hacían los fariseos todo el tiempo, y Jesús todo el tiempo les decía, es que ustedes son unos hipócritas porque son pecadores y condenan a los otros que son también iguales de pecadores a ustedes. Entonces había siempre una confrontación. Al final de cuentas, nosotros entendemos que Jesús es la verdad y todo lo que él dice es la verdad. Es lo que nos dice Juan 14:6. Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por él. Y los fariseos y escribas representaban un sistema religioso netamente hipócrita, superficial, ¿cierto? Entonces tenemos que los fariseos y los escribas eran con Jesús como el agua y como el aceite. Es decir, no se podían mezclar. Se pueden poner juntos, pero no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Estaba el conflicto entre los dos. Ahora, el día de reposo como tal, efectivamente, es un mandato. Y lo encontramos incluso dentro del decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Entonces, Éxodo 20, el verso 8, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Harás en el trabajo, no harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, pues digamos que si vamos a esto, pues los escribas y los fariseos no están tampoco pues como tan locos. O sea, estamos hablando de que están cumpliendo los mandamientos del Señor, ¿cierto? O sea, están buscando que se reverencie ese día de reposo, porque dice el versículo 24, porque hacen lo que no es lícito en el día de reposo. O sea, ellos estaban preocupados porque fuera santificado el día de reposo. No creo que estuvieran tan preocupados porque fuera santificado el día de reposo realmente. Ellos estaban buscando el momento para acusar al Señor. Durante todos estos años, los años en donde los sacerdotes fueron ejerciendo su sacerdocio y fueron apareciendo estos partidos como los de los fariseos, como los escribas, como los saduceos, y fueron yendo a conformándose estos grupos, pues asimismo se empezaron a agregar ciertas leyes
que no eran claramente leyes del Señor, sino que empezaron a agregársela en cosas para que parecieran más piadosos o que para que parecieran más santos. Eso era lo que se estaba buscando, de alguna manera poner una carga sobre las personas con un toque como de santidad que realmente no lo tenían, no lo tenían. Eso era completamente algo que no estaba sucediendo. Y para este día en particular de reposo se habían creado una serie de cargas y de obligaciones que realmente yo creo que la gente en vez de anhelar el día de reposo prefería como que esperar y que no llegaran. Y imaginen ahora ustedes también la situación en ese momento. Voy a retroceder también acá un poco. Hay un maestro, ¿cierto? Como nos dice el versículo 1, que estando él en la sinagoga, empezó a enseñar, perdón, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, el Señor estaba enseñando, ¿cierto? En la sinagoga, cuando vimos que echó al demonio. Y entonces las personas quedaron asombradas. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad. Era lo que ellos estaban asombrados de que esto sucediera, de que sucediera así. Es lo que dice el versículo 2, perdón, el versículo 22 del capítulo 1. Y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces hay un maestro en este momento, muy bueno, ya con fama y reconocido, que tiene autoridad y que es verdadero. Es un líder que había que seguir, que anhelaban de alguna forma. Pero este hombre, en vez de ir con los fariseos o con los escribas, que era de donde se podía sacar lo mejor para ser discípulos, él fue, y por ejemplo, acá el versículo 13 del capítulo 2 nos dice que llamó a quién? Llamó a Alfeo, a Leví, hijo de Alfeo, que era un publicano, o sea, hacía parte de un sector social despreciable para los judíos, y los llamó por encima de los que eran candidatos más sensatos a llamar, que eran los escribas y los fariseos. Entonces, constantemente había una tensión entre estos personajes. Había de alguna forma un orgullo también sacerdotal de los que ellos se vieron también atacados. Y hay un contraste clarísimo. Los fariseos y su sistema religioso completamente hipócritas, y el Señor completamente verdadero, llamando también a sus discípulos. Entonces, Jesús particularmente solía hacer sus obras y sus milagros también en día de reposo. Yo no sé si el Señor lo hacía con la intención de confrontarlos o de generar esa polémica, pero muchos de sus milagros, si leemos las escrituras, milagros tras milagros, los va haciendo en el día de reposo. Incluso cuando expulsa el demonio en la sinagoga, si no estoy mal, lo hace en día de reposo. No estoy mal, si no estoy mal. Pero muchos de los milagros que las sanaciones las hace en días de reposo, y eso va generando un conflicto con estos hombres. En Juan 5, el capítulo 5 nos habla también de un momento así similar donde se hace una sanación. Espero que me acompañen allá en sus Biblias, al capítulo 5 del Evangelio de Juan, el verso 16, que dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Es decir, que sí había algo bien particular en que sus acciones tuvieran que ver con el día de reposo. Pero el Señor explica por qué también las hace. Y dice el versículo 46 y 47 del mismo capítulo 5. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es decir, que Jesús también está diciendo, o sea, estas obras milagrosas se están haciendo y se están haciendo en este día porque precisamente estoy validando mi verdad y estoy validando mi autoridad. Habían cosas tan inverosímiles, tan increíbles como un número limitado de pasos. Se hablaba más o menos de 1999 pasos o no más allá de 990 metros más o menos que se podían
caminar o distanciarse uno de su casa. Si uno tenía que hacer un recorrido más largo, quisiera hacerlo más largo, hacía una especie de extensiones que eran como con unas cuerdas que se amarraban a la puerta de la casa y eso extendía mi salida de mi casa hasta lo que fuera la cuerda. Entonces ahí yo podía ganar unos cuantos metros y necesitaba irme de un lugar a otro. Temas como bañarse también, porque el tema no era pecaminoso bañarse, pero si yo me bañaba y regaba un poco de agua en el piso, entonces el hecho de tener que limpiar el piso después implicaba un trabajo y eso también era pecaminoso. Obviamente segar, trabajar en la tierra o poner a trabajar los animales, todo este tipo de cosas, aunque legítimamente sí eran pecaminosas, se le estaban agregando cosas cada vez más. Estos eran realmente pesos fuertes para las personas. Y el Señor, en su infinita misericordia, también Él dice que Él vino a liberar las cargas de las personas, digamos que siendo también un poco irónicos con el tema. Mateo, acompáñenme a Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30, que dice así: Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesús también tenía claro que su ministerio también era de liberación. Entonces empieza de alguna forma confrontando con estas cargas de los fariseos. Y no estoy hablando específicamente ya del el día de reposo, sino en general de las muchas otras cargas que habían empezado a creer estos grupos religiosos para el pueblo como tal. Entonces, si nosotros venimos nuevamente a Mateo, al versículo 23, es una escena para nosotros, sin entender mucho el contexto judío, una escena normal, ¿cierto? Un día de reposo que Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso por los sembrados, comenzaron a arrancar espigas y de pronto a comerlas, a arrancar espigas y a comerlas. No es algo muy diferente a lo que nosotros pudiésemos hacer, no sé, si nos encontráramos en un sembrado con alguna fruta y que pudiéramos arrancar uno que otro fruto y comérnoslo. No se ve realmente algo espectacular o extraordinario en esa escena. Pero para los fariseos y para los escribas sí lo había. Vuelvo y les digo, el tema era muy tenso con cualquier acción que se pudiera hacer en el día de reposo. Cuando dice que pasaba por los sembrados, no es que se fue a recoger espigas directamente o explícitamente, sino que para dirigirse de una población a otra era necesario pasar por en medio de los sembrados. Había unos caminos principales que conectaban ciudades, pero los territorios más pequeños, aldeas que quedaban de pronto cerca a las ciudades, pero digamos que necesitaban conectarse, no necesariamente tenían caminos. Entonces, para llegar de un pueblo a otro, se podía hacer mediante atravesando estos sembrados que no nos dice exactamente qué era, pero pudo haber sido trigo o pudo haber sido cebada. El caso es que habían espigas, eso sí es claro con este tipo de grano, había una serie de espigas y era normal que esto estuviera sucediendo. Y lo que hacían, o lo que se considera que hacían realmente los discípulos de Jesús era que estaban arrancando espigas, las frotaban a fin de que le saliera la cáscara y poderse comer el grano. El hecho de que ellos frotaran la cáscara ya era por sí pecaminoso para ellos en día de reposo porque ellos consideraban que triturar el grano para limpiarlo era trabajo. Y de eso era lo que lo estaban acusando. Ese era el pecado, eso era lo que no era lícito para ellos en el día de reposo. No estaban robando porque la costumbre judía y por mandamiento del Señor sí se tenía la posibilidad de arrancar espigas. Si había una persona que estaba en viaje y no tenía que comer, podía arrancar de las espigas, no con una hoz, sino con la mano, podía arrancar de esas espigas y digamos que aprovisionarse de comida para el camino. Podían hacerlo, eso era legítimo, pero no pasar una hoz. Si se pasaba la hoz al cultivo de mi vecino, pues ya eso se consideraba como robo y como pecado. Pero de lo contrario, no, como lo estaban haciendo en este caso los discípulos, no era así. El problema era que estaban trabajando en el día de reposo. Esa es la acusación. Versículo 24. Entonces los fariseos le decían, mira,
porque hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Ustedes pueden estudiar las escrituras y no van a encontrar un punto en donde diga que no se pudiera hacer esto en el día de reposo. Esto no lo vamos a encontrar. Pero el Señor Jesús no va como nosotros a decirnos, sacando la Torá o el Antiguo Testamento, a decirles, vea, aquí en dónde está, muéstreme el versículo, muéstreme el capítulo, dígame el libro, cíteme 3 para poder estar seguro de que eso no es pecado o que es pecaminoso. No, el Señor los confronta, de hecho, sí con la misma, con las palabras, pero no desmintiendo, o sea, no les está diciendo, ustedes se inventaron eso no es pecado, no. Jesús le contestó fue, nunca han leído nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad, y él cita en particular un pasaje que ellos seguramente debían conocer. Ellos deberían conocer ese pasaje donde David, huyendo de Saúl, llega al templo y consume del pan ofrecido al Señor, que era exclusivo para los sacerdotes. Acompáñenme allá y veamos ese pasaje que está citando el Señor en este momento. Eso lo encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 21, en el verso 1. En adelante. Dice así: entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envió y que te he encomendado, y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuántos más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Este pan o más bien era para consumo exclusivo de los sacerdotes. No había posibilidad de que ninguna otra persona lo comiera, o si no era considerado pues algo pecaminoso. Y el Señor está citando este pasaje donde David lo hizo. Tuvo necesidad, esa escena tiene bastantes matices porque digamos que David no está siendo sincero, está diciendo mentiras, etc. El punto acá es que David, cuando tuvo esa necesidad, él no lo pensó y recurrió al sacerdote y pidió de comer. Y pidió de comer estos panes en particular, porque le pidió los panes y se los dieron. Y se los dieron. Y Jesús dice que en este punto no hubo condenación. Dice, explicando la escena, dice cómo comió él y se los dio también a los demás. Y les está diciendo cómo ustedes que conocen esta escena no han comprendido qué es lo que realmente significa para Dios la compasión. Porque el punto y a lo que quiere dirigir acá el Señor es la mirada hacia la compasión, hacia la compasión. Entonces ustedes me están citando que esto no es lícito, está bien, pero ustedes no han leído las escrituras, porque si ustedes lo sacaron de las escrituras también tienen que entender que uno tiene que hacer compasión con el hermano y en este punto con los necesitados. Y si el punto era que los discípulos de Jesús tenían hambre, pues no había ningún problema en que tomaran espigas y pudieran comer. Ahí no había absolutamente nada ilícito. Y el versículo 27 y 28 es como el sello del señorío también, o en donde declara todo su señorío sobre las tradiciones, o sobre esta tradición en particular. Y él continuó diciéndoles, versículo 27, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús mismo, siendo Dios, instaura el día de reposo. Él digamos que lo inaugura o lo demanda, ¿sí? El día de reposo,
para descansar. Por eso dice, el día de reposo se hizo para el hombre, para que el hombre pueda descansar. Acompáñenme a Éxodo 31, en donde se nos habla del día de reposo. Éxodo 31, versículo 12. Y dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas y dile, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo ciertamente morirá. Esa es como el mandato. Dice, los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo con todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Esa es como cuando el Señor le da el mandato del día de reposo específicamente a Moisés y está hablando sobre que es Él quien lo instaura. Y asimismo Jesús en este versículo o en este pasaje está afirmando que Él también estuvo ahí poniendo este mandato del día del reposo. ¿Y que se hizo para qué? Para que el hombre descansara, para que el hombre descansara y santificara este día. Y no que el hombre haya sido creado para que cumpla todas las exigencias que estaban establecidas para el día de reposo, del día de reposo. Hay como un dicho que dice que, lo escuché alguna vez en una película animada que decía que los animales comían para vivir, pero que los seres humanos vivían para comer, más o menos. Y es más o menos lo que sucede acá. Es decir, no estábamos diseñados para cumplir toda esa cantidad de demandas del día de reposo. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre, nuevamente con esta título de la edad de su Mesías, el título mesiánico, es Señor a un día del reposo. Es decir, tiene toda la autoridad sobre este día de reposo y sobre las tradiciones. Y les soy sincero, mis hermanos, nosotros somos amantes de las tradiciones. Buscamos hacernos tradiciones como buscamos hacernos ídolos de cualquier lado y de cualquier cosa. Aún en la congregación, aún en la iglesia, hoy en día podemos ver cómo las iglesias toman cosas como si fueran sagradas y pasan por encima incluso del Señor. Y aún a nosotros el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, nos hace una advertencia sobre estos temas. 1 Corintios, capítulo 10, el verso 23, dice así, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se ve, de lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita y quiere ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se los dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este es el punto en el que quiero que realmente enfaticemos hoy. Todo lo que nosotros hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a las iglesias de Dios. Así como yo también procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, muchas veces nosotros por tradiciones consideramos que no se debe hacer una u otra cosa, pero al final de cuentas ni siquiera tiene un sustento de mandato bíblico y ponemos esas cargas a los hermanos. Ponemos cargas a los hermanos
no sé, en algunas iglesias tienen grupos, entonces si uno al año, a la cantidad, a una cierta edad o a un año en particular de tiempo en el Señor, tengo que tener también discípulos en el Señor y llevándolos por la vida, porque entonces si no, entonces no estoy glorificando al Señor. Y eso hay que tener cuidado porque es poner cargas sobre las personas y eso no necesariamente tiene que ser algo que sea bíblico como tal. Si bien estamos demandados a ser discípulos, eso no quiere decir que haya que tener un número en un tiempo específico o lo que sea. Tenemos es que predicar el evangelio, que es el mandato real que tenemos. Y nosotros todo el tiempo estamos buscando qué tradiciones o culturalmente qué podemos hacer. Y eso también muestra mucho nuestro corazón en dónde está. Porque a veces, lo que les digo, estamos buscando como ídolos en los lugares en donde no deben estar, en donde no deben estar. Entonces, el Señor es Señor aún sobre todas las tradiciones y la que a usted se le ocurra como tradición o como cultura, el Señor Jesús está por encima de eso. Si es mandato, si es bíblico y es un mandato bíblico que tiene todo el sustento para entenderlo como mandato, es mandato y por ahí no podemos pasar. Pero si no es mandato, no es mandato. Hoy en día pongo un ejemplo como el tema del diezmo, en donde hay iglesias que se exige y aún se exhorta a las personas y se les dice que están robando al Señor porque no presentan el diezmo. Y Sergio nos presentó desde Malaquías nos presentó un buen arco, o más bien nos presentó cómo se debe entender el tema del diezmo hoy en día para nosotros, comprendiendo que lo que se habla para la iglesia son ofrendas y que como dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón dar, según como el Señor lo haya prosperado. Esa es la forma en que nosotros debemos dar. Pero aún este tema en muchas iglesias es un tema que implica unos desacuerdos, unas peleas y pues, una cantidad de cosas, pero es precisamente porque están amarrados a ciertas tradiciones que es como debería funcionar. El tema de la ofrenda es supremamente importante porque es el sustento de la iglesia y es con el que la obra del Señor y su evangelio recorren el mundo. Ahora, pasemos al segundo punto. Nuevamente, mi segundo punto siempre es mucho más corto que el primero. Es sobre el señorío de Cristo sobre todas las cosas. El señorío de Cristo sobre todas las cosas. Y para eso vamos a revisar un pasaje que se encuentra en Mateo 14, los versos 23 al 33. Eh, perdón, desde el verso 22. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Este texto fue enseñado por el pastor Fernando, más o menos a comienzos de este año, hacia el mes de febrero más o menos, y lo pueden buscar en YouTube o en la página de la iglesia. Es un muy buen sermón, es una muy buena enseñanza. Y si quieren profundizar en este texto, ahí es donde tienen que ir, porque yo solamente voy a pasar así para hacer unas observaciones un poco rápidas sobre el texto. Muchas personas, como también lo dice el pastor Fernando en su sermón, intentan buscar como el clímax o el punto central de la escena en diferentes momentos. Por ejemplo, en el hecho de que Jesús caminó sobre el mar, ahí en el versículo 26.
¿cierto? Otras personas también como que le dan mucho énfasis o buscan como lo más importante del texto con la falta de fe de Pedro, ¿cierto? Que Pedro está caminando sobre las aguas, pero cuando ve que el mar todavía está agitado, tiene miedo y se empieza a hundir. O cuando después de que suben a la barca, cesa por completo el viento, que el viento se calma ahí en el versículo 32. Pero realmente el clímax es el último capítulo. Ahí es donde encontramos realmente una verdad impresionante. Y es que cuando suben a la barca, los discípulos que estaban allí adoran a Jesús, lo adoran, lo reconocen como Dios y dicen, en verdad, este es el Hijo de Dios. Lo adoraron como a Dios. Este pasaje revela la autoridad del Señor Jesús en diferentes formas. No solamente al calmar las aguas, no solamente al ser adorado como Dios, sino como un Señor verdadero. Si empezamos por el versículo 22 y 23, tenemos que, dice así, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Es normal, volvemos al punto. Nosotros lo leemos y decimos, bueno, pero ¿qué hay de raro ahí? Es impresionante la autoridad del Señor. Primero, porque nosotros tenemos que ver que esta multitud de la que nos habla el versículo 23 son más o menos 20,000 personas que se encontraron en la sección anterior alimentados por Jesús. Si ustedes más o menos conocen la historia, que esta historia es bastante conocida para nosotros, los que no la conocen, básicamente dice es que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que estaban siguiendo a Jesús y que tuvieron hambre, y el Señor Jesús les dio de comer absolutamente a todos de forma milagrosa. Entonces acá tenemos más o menos esas 20,000 personas que se cuentan, si tratamos de sumar mujeres y niños, están ahí. Y es un momento impresionante porque acaba de cubrir sus necesidades, acaba de hacer un gran milagro. Y Jesús le dice a sus discípulos, apenas terminó el milagro, le dice a sus discípulos, bueno, ustedes se suben a la barca y van delante de mí a la otra orilla. Y ellos, o sea, yo quiero estar con mi maestro, de pronto preguntarle cómo así, qué pasó, cómo fue el milagro, qué tiene que ver esto, querer que le siguieran enseñando. Pero ellos no dicen nada, ellos no se quejan, ellos no dicen sí, ellos no dicen no, ellos simplemente obedecen. Se suben a la barca y se van para la otra orilla. Y aún, ellos también que estaban esperando la llegada del Mesías político, ese Mesías que iba a instaurar o a cambiar el reino, ¿cierto? Que se iba a rebelar contra Roma en ese momento y que iba a instaurar el reino. Estos Mesías, estos discípulos seguramente estaban diciendo, es hoy es el día. Tenemos al rey y tenemos 20,000 personas. Vámonos para Jerusalén y ya coronamos a Jesús. Ellos simplemente dijeron, listo, si el Señor nos mandó, nos subimos a la barca, nos vamos. Y después Jesús hace lo mismo con la multitud. ¿Ustedes se imaginan qué es despedir a 20,000 personas después de haberles dado de comer, después de haber cubierto sus necesidades? Y Él los despidió, les dijo, ya, se pueden ir, y se fueron, y se fueron. Y Él se fue al monte a orar. Dentro de la predicación y de lo que puedan llegar a decir algunos otros comentaristas sobre el texto, y también lo dice Fernando, podemos buscar la razón por la cual Jesús hizo esto de despedir a los discípulos o de despedir a la multitud para quedar a solas en el monte. Yo creo que el Señor igual buscaba cualquier momento para poder estar a solas con Dios, para poder tener esta intimidad con el Señor, y eso es a lo que se dedicó. Cualquier tiempo que tenía solas lo dedicaba a la oración, pero tiene toda esa autoridad para despedir a la multitud y a sus discípulos sin ningún tipo, digamos, que de contestación. Ahora, el versículo 24 y 25 nos dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aunque no es explícita, aquí vemos otro tipo de autoridad o de señorío de Cristo, que es el del preconocimiento. Él sabía o él ya había determinado que ese momento iba a estar, que la barca iba a estar en la mitad del mar y que sus discípulos iban a estar angustiados por los vientos contrarios que iban a estar. Si el Señor es creador de todas las cosas y si Él sostiene todas las cosas con el poder de su deidad, como lo vimos en Colosenses,
Entonces él estaba, de alguna forma, o él envió ese viento contrario en ese momento para que la barca se agitara. Y eso también muestra la autoridad y la deidad del Señor. Y el miedo que se ve en sus discípulos es impresionante, porque en el versículo 26 decía, quizás es un fantasma, y se pusieron, dice, y de miedo se pusieron a gritar. ¿Y Jesús qué hizo? Inmediatamente les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Es completamente amoroso. Hay un cuidado por sus discípulos y eso también le da cierta autoridad y cierto señorío. Tuvo cuidado de sus discípulos al decirles no tengan miedo. Y aparte muestra también autoridad con Pedro cuando lo anima, o más bien cuando le dice que puede venir a él. Pedro no cuestiona, no lo condiciona, es como, bueno, Señor, si de verdad eres tú y no un fantasma, entonces voy a caminar por el agua para poder saber que si eres tú. No, él está convencido de que es Jesús y de que es el Señor y que lo puede hacer caminar por el agua. Él quiere caminar por el agua y por eso le pide a Jesús esto. Y Jesús le dice que sí. Y esto también muestra que Jesús tuvo esa autoridad para que aún Pedro pudiera caminar sobre las aguas. ¿Cuál fue el problema? Que la fe de Pedro fue frágil y falló por el viento que era contrario, ¿cierto? Ahora, sigue los versículos, suben a la barca y el viento se calma de inmediato, de inmediato. El señorío del Señor, perdón, por la redundancia, el señorío de Jesús es así. Solo con subir, no tuvo que abrir su boca, no tuvo que mover sus manos, no tuvo que hacer absolutamente nada más. Subió a la barca y el viento cesó de inmediato, de inmediato. El Señor dispuso el viento para enseñar a sus discípulos, para darles esta enseñanza de fe y mostrarles también su señorío sobre todas las cosas creadas y también para enseñarlo a nosotros. Y es impresionante porque al ver todo el señorío de Jesús, así como lo vemos acá con las aguas, con la fe de Pedro, con las multitudes, con sus discípulos, con los demonios, con el pecado, con la enfermedad, con las tradiciones, aún el señorío de Jesús en su juicio nos tiene que llevar a esta misma respuesta. Al versículo 23. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Esa es la respuesta natural para cada uno de nosotros. Esa es nuestra respuesta natural y lo que va a suceder. Filipenses, el capítulo 2, el verso 9 al 11, dice así. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que pasa, eso es lo que seguirá pasando, eso es lo que pasó. Toda rodilla se va a poner delante del Señor, se va a doblar toda rodilla para confesar que Jesús es el Señor. Y este señorío nos debe nosotros a poner a temblar, como hicieron los discípulos, para reconocer en adoración y en amor que Cristo es nuestro Salvador. Jesús es Señor sobre todas las cosas. Él es su dueño, Él es su creador, Él es su redentor, su Salvador. A este Señor es al que al hombre ofende. Este Señor, a este Dios es al que usted ofendió, es el que yo ofendí, ¿sí? Y el que también por su infinita misericordia nos reconcilió con Él, nos reconcilió con Dios por su sangre, ¿sí? Y si usted todavía está ofendiendo a este Señor, si usted todavía está ofendiendo a este Rey de Reyes, que es todopoderoso, que es Señor sobre todas las cosas creadas, hoy es el día para pedirle perdón y ponerse a cuentas con Él. Le puede decir que lo haga como sus discípulos, ¿cierto? Que lo mande, ¿cierto? Que lo dirija al arrepentimiento, que lo lleve a la confesión de su pecado y que lo lleve y lo incluya a la casa de Dios para usted poder ser siervo de Cristo y servirle, porque somos siervos de Cristo. Eso es la gloria del Señor en su señorío. Esto es como lo que teníamos para el día de hoy.
También quisiera recordarles que para dentro de 8 días, si lo quieren tener presente, si lo quieren de pronto repasar, el tema que vamos a estar hablando lo llamé la gloria de Cristo como Mesías. Entonces vamos a ver cómo la gloria de Cristo la podemos identificar en su título mesiánico, es decir, en su obra como Mesías, como tal, como ese Mesías prometido. Y vamos a ver un par de pasajes también en Mateo, pero los versos que son importantes para esta lección son Mateo 16:16 y Mateo 17:5. Si ustedes lo quieren leer, si le quieren echar una repasada, pues ahí les queda el dato. Les pido que me acompañen ahora en una oración para cerrar este tiempo, así como lo iniciamos, dándole precisamente la gloria a este Señor que tenemos, que es Cristo nuestro Salvador. Bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, Jesucristo, que como leíamos al final y como nos dice el libro de Filipenses, toda rodilla se va a doblar ante ti y tu nombre es sobre todo nombre, porque como dice la Escritura, no hay nombre diferente al de Jesús en el que encontremos salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en los cielos o en la tierra o bajo la tierra que sea para salvación, y el único es el nombre de Jesucristo, en quien creemos, en quien hay perdón de pecados, quien es Señor sobre el pecado para perdonarnos, quien es un juez justo que por su infinita misericordia puede incluirnos en su familia para que podamos ser considerados salvos y que nuestro pecado haya sido saldado en la cruz del Calvario por la obra misma de Jesucristo. Yo te doy muchas gracias, Señor, por ese misterio tan grande que muchas veces no entendemos, de ese señorío supremo entregado aún también para ser sacrificado en la cruz. Te doy muchas gracias porque ese señorío sigue y continúa y es eterno y es por siempre y por los siglos de los siglos, y lo veremos cuando nos encontremos contigo y en tu presencia, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que los lleves a reconocer tu deidad, tu señorío en sus vidas, si aún no ha pasado, Señor, y si ya es, Señor, dales fortaleza y persevéralos para que esto se mantenga así, sabiendo que tu nombre está por encima de las tradiciones, está por encima de la creación, está por encima de las relaciones, está por encima de absolutamente todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por ti y tú decides qué haces con todas y cada una de las cosas que has creado. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Llévanos a descansar, a tener un tiempo de reposo y que asimismo podamos renovar las fuerzas para las jornadas que vayamos a tener el día de mañana, cada uno en lo que vaya a hacer, pero que en todo lo que hagamos, Señor, ya sea que comamos, que bebamos o trabajemos o lo que sea que nos vayamos a dedicar, en todo lo que hagamos sea glorificado tu nombre y sea dado a conocer y sea exaltado el nombre que sobre todo nombre en el que levantamos esta oración, y es el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.